quinta videoconferencia del día de hoy. Espero que se encuentren bien en esta mañana. Hoy vamos a trabajar con la asignación de la diapositiva y las exposiciones de los trabajos de grado que ustedes han estado realizando. Hoy se les va a explicar cuál es la temática que ustedes deben de tener al momento de realizar su presentación en PowerPoint o en el programa que ustedes deseen. De igual forma también cuáles son las normas que deben de cumplir al momento de realizar la exposición del trabajo de grado. De eso vamos a tratar. También vamos a tratar sobre la fecha que deben de cumplir para realizar la exposición. Tienen un límite de tiempo y hoy también yo voy a exponer, les voy a decir cuál es esa fecha. Entonces, hoy vamos a comenzar con los parámetros para la elaboración de su presentación. El primero es que ustedes deben de utilizar cualquier plataforma para realizar su presentación. Pueden utilizar PowerPoint, Prezi, Emacs, Google Slide, Canva, Keynote, la que ustedes quieran. Lo único es que yo deseo que ustedes realicen su presentación en una de estas aplicaciones, la que ustedes deseen. Se debe de utilizar en la presentación una letra formal y legible a distancia. También debe de contener por lo menos 20 diapositivas y máximo 30. No puede pasar de 30 diapositivas. Ese es el máximo. Y por lo menos 20 diapositivas. Las letras de los títulos deben de estar en tamaño 32 o en adelante, 44, 60, 55, el que ustedes quieran. Ese es el título, pero por lo menos debe estar en 32. Letra del contenido del texto debe estar de 24 a 28, mínimo de 24 en adelante hasta 28 como máximo. Eso es para el contenido o para el texto de las diapositivas. Enfatizar los aspectos más importantes del trabajo de grado, o sea que no todo el trabajo va. Deben de realizar un resumen de todo ese trabajo de grado que ustedes han estado realizando. O sea que no todo va. Utilizar palabras claves en las definiciones y conceptos o en los contenidos para evitar exceso de contenido en las diapositivas. También incluir imágenes en cada diapositiva, o sea, en todas las diapositivas ustedes deben de incluir imágenes. Ni una diapositiva puede estar sin imágenes. O sea, en todas hay que incluirlas. No debe de existir espacios en blancos en cada diapositiva. Por ejemplo, como ustedes ven ahí, aquí abajo, hay un espacio en blanco. Entonces ese espacio en blanco no puede existir. Deben de ocuparlo con el tamaño del texto o con las mismas imágenes. Se debe de cuidar la sintaxis, la ortografía y la redacción. Se valora la delicadeza y la pulcritud en la presentación y obviamente su creatividad. Todo eso se va a valorar. Las imágenes deben resaltar o se deben de resaltar más que el texto. Las imágenes no pueden estar
pequeñas, deben de estar que se destaquen, que se vean más que el texto. Este trabajo debe ser entregado en formato de presentación, o sea, lo deben de subir en formato, si es PowerPoint, tienen que subirlo así mismo en formato de PowerPoint, no en formato PDF como yo siempre o comúnmente se lo solicito. Por ende, el trabajo debe estar entregado en formato de presentación. Puedes guiarte del modelo adjunto en esta tarea. En la semana 5 hay un modelo. Más adelante yo se lo voy a mostrar. Ustedes se pueden guiar del mismo o ustedes lo pueden realizar como ustedes gusten. Entregar solamente una representante del grupo. Cualquiera del grupo lo puede entregar, eso no es problema. Para que automáticamente recuerden que se le va a aplicar la nota a todas. Solo se va a aceptar una entrega, solamente una entrega. Si tienen algún error, yo se lo corrijo. Lamentablemente no pueden volver a entregarlo. Lo había explicado al principio de cada una de las videoconferencias y espero que eso esté claro. Aquí está el modelo. Son un ejemplo, no necesariamente tiene que ser igual a este modelo, pero ustedes se pueden ir guiando de ahí. Esto lo vamos a ver para que ustedes tengan una idea de lo que más o menos ustedes van a realizar. Obviamente el modelo está sin imágenes. Bien, pero las imágenes son ustedes que las deben de agregar. Ahí estamos viendo el modelo para que ustedes tengan una idea más o menos de cómo ustedes van a poder realizar su diapositiva. Bien, luego de ver este modelo, vamos ahora a los parámetros que debemos de cumplir para la exposición. Cuando estemos ya en la exposición, antes de el tema o el día a elegir de la exposición es el grupo y el profesor. Puede ser cualquier día, puede ser a cualquier hora, siempre y cuando el grupo y el profesor estén disponibles. Repito, los días para la exposición va a ser elegido tanto por el grupo como por el profesor. Puede ser cualquier día, no necesariamente tiene que ser sábado a esta hora. Ustedes elijan siempre y cuando el profesor esté disponible a esa hora y ese día, no habrá problema. ¿Cómo vamos a organizar eso? Cada líder se va a reunir con su grupo. Me imagino que tienen un grupo en WhatsApp. Se reúnen, dicen qué día le conviene o cuáles días le convienen. Luego de elegir los días disponibles y la hora disponible, usted le dice al profesor los días que pueden realizar la exposición. Entonces, a mi conveniencia o si yo puedo, elijo el deseado. Usted le va a dar 2 o 3 propuestas al maestro, o sea, a mí, y yo voy a elegir cuáles días me convienen. Solamente van a poner en esa solicitud 3 cosas. Van a poner el día, la hora y el programa a utilizar para la exposición. Repito, van a poner los días, las horas y el programa que van a realizar para la exposición. Eso lo va a realizar cada líder con semanas anticipadas de la exposición para poder organizar. No di que mañana, profesor, vamos a realizar la exposición. No, no es así. Tienen que realizarlo semanas antes. Semanas antes. Porque
el ser humano se organiza, el ser humano tiene compromiso y tienen que avisarlo antes de. Así que ya ustedes saben, así es que vamos a organizar la exposición. Cada líder va a mandar las propuestas, los días, horas y el programa que van a realizar, que van a utilizar, disculpe. La exposición, entonces, los parámetros son los siguientes. Vamos a ver, la exposición es grupal, o sea que si una persona falta y las representantes dijeron que sí, que se va a realizar la exposición, pues esa representante pierde la puntuación. No obstante, si ese día fue el elegido y esa hora, lamentablemente el que no expuso, pues se quedó. No habrá otro día después de haber elegido dicho horario. Deben de aparecer en la cámara al momento de la exposición. Cada integrante debe de mostrarse en la exposición y obviamente activar el micrófono. Debe utilizar, ustedes deben de utilizar la presentación la diapositiva actual o realizada en el momento de la exposición. La deben de proyectar. Una de ustedes la va a proyectar, no el maestro, sino una de ustedes. Por ende es importante practicar, si no todavía lo saben, practicar en la plataforma elegir de la exposición. También las integrantes deben de usar una camisa, un poloché, un t-shirt del mismo color. Si todas eligieron blanco, pues todas tienen que aparecer con algo blanco en la pantalla. Una camisa blanca o negra, pues todo el mundo tiene que tener negro. Una integrante del grupo debe presentar y manejar la diapositiva, como yo le había dicho, en Google Meet o en Microsoft Teams. Uno de los programas que vamos a utilizar son estos que estamos aquí, o Google Meet o Microsoft Teams. El grupo es que va a elegir y me lo va a avisar al momento de elegir el horario. También tenemos que evitar la lectura comprensiva y mecánica al momento de su exposición. Deben de evitar leer, deben de evitar eso, deben de sacar sus propias ideas. Usted puede leer, pero debe de sacar sus propias ideas, dar sus propias conclusiones de lo que usted está exponiendo. No solamente es leer, leer y leer. También se debe de realizar mediante una videoconferencia. Obviamente no va a ser presencial, sino virtual por el momento. Las plataformas a utilizar, la había mencionado, Google Meet o Microsoft Teams. Ustedes son las que van a elegir eso, o Google Meet o Microsoft Teams. El día y la hora de la exposición será determinado por el maestro y el grupo. Ya lo había mencionado eso. Todas las integrantes deben de participar ese día. De lo contrario, va a perder la puntuación. Mantener los micrófonos apagados durante la exposición si no es su turno. Debe mantener el micrófono en silencio si no le toca su exposición. Sugerencias. Al momento de la exposición o antes de la exposición, aquí les brindo varias sugerencias. Antes de exponer este trabajo, practiquen en la plataforma que se va a realizar la plenaria. Lo siguiente, deben de practicar activar y desactivar el micrófono, porque hay gente que no sabe activar y desactivar todavía el micrófono. Así que practiquen eso. Y también ver que su micrófono está en funcionamiento. Porque hay gente que lo dejan todo para último, no practicaron con el grupo la exposición y por ende se da cuenta de que su micrófono está
con problemas el día de la exposición. Y si no, y si tiene inconvenientes, pues va a perder esa puntuación. También debes de practicar activar y desactivar la cámara. Eso no se lo puede olvidar porque la persona que no comience la exposición y no activó la cámara, pues lamento mucho decirle que va a perder dicha puntuación, o sea, va a perder puntos, mejor dicho. Así que no dejen desactivada la cámara porque va a perder algunos puntos. Debe de controlar el miedo escénico. Controle eso, porque eso es virtual, no estamos presencial. Así que controle el miedo escénico, eso se practica. Deben de proyectar la diapositiva a mostrar, o sea que la persona encargada de eso debe de practicar cómo se proyecta dicha diapositiva, porque el momento de la exposición es al grano que vamos. No vamos a estar, por ejemplo, que enseñándole, mire, dale clic aquí, dale clic aquí. Ustedes deben de practicar eso. Todo eso se toma en cuenta. Y si no practicaron eso, pues les recuerdo que eso también es parte de la puntuación. Parte de la puntuación es eso y también deben de practicarlo. Deben de organizar, por último, el orden de los expositores. Se ve feo, por ejemplo, que una persona no sepa cuál es su compañera siguiente. Si usted no sabe, usted le dice, doy paso a mi siguiente compañera y listo. Entonces, debe de organizar el orden. ¿Quién va detrás de mí? ¿Quién va antes de mí? Etcétera. Para que no estén, fulana, te toca a ti. Fulana, es a ti que te toca. Entonces, organicen ese orden. Señores, el último día de la exposición es el 25 de junio. Aunque cae viernes, ese es el último día para realizar las exposiciones. Sábado 26 no hay exposición. Yo ese día lo tomo para realizar los totales de las puntuaciones. Por ende, el 25 de junio es el último día para seleccionarlo para la exposición. Y no obstante, tienen que decirme semanas antes para elegir dicha exposición. Entonces, nada, esas son algunas sugerencias de su exposición y diapositiva. Aquí en la semana 5 tenemos la asignación de la diapositiva. Ya ahí tenemos también otros recursos. Por ejemplo, tenemos el formulario final, donde ustedes pueden, recuerden, participar para opinar el final de esta asignatura, opinar algo del profesor, si quieren continuar, por ejemplo, que el profesor le siga dando clase y eso. Ese es el formulario final. Recuerden que yo lo tomo muy en cuenta, así como tomé el primero, que voy a hablar un poco de eso. Y en este último formulario es de la apreciación final de esta asignatura. También tenemos las orientaciones para realizar una presentación. Por si no la saben, pueden ver ahí las orientaciones. Y por último, la tarea grupal de la diapositiva. O sea, ahí se va a ver los requisitos que yo expliqué y el modelo se encuentra ahí mismo. En la siguiente semana, en la semana 6, tenemos también una actividad que sería la actividad de las exposiciones. Las sugerencias que yo le había explicado hace un momento están ahí. Ustedes la pueden ver otra vez
y ahí es que va a aparecer su nota de la exposición. La exposición es grupal, pero la nota es individual. La nota es individual. Así que ya ustedes saben, ahí ustedes pueden ver otra vez los parámetros, orientaciones y sugerencias que deben de tomar en cuenta al momento de la exposición. Y nada, hasta aquí entonces las explicaciones de esta semana. Si tienen alguna pregunta, pueden comenzar. Bien, para concluir la clase de hoy, les recuerdo que cada líder va a enviar el horario o los horarios con su día y hora y el programa a utilizar, agregándole también que esa videoconferencia, si el grupo solicita que se grabe para subirla a YouTube, por ejemplo, para verla más adelante, si el grupo desea que esa videoconferencia se grabe, lo puede hacer, lo puede solicitar a través de la líder. Todas esas informaciones, cuando ustedes decidan el día, hora, plataforma a utilizar, ahí mismo usted dice también que si quiere ser grabada o no para subirlo a YouTube. Ustedes son las que deciden, no es obligatorio. Esta parte aquí no es obligatorio, así que ustedes son los que deben de decidir eso. Cada una de las líderes, pónganse en eso, por favor, para concluir este maravilloso trabajo